Hola profes de L, bienvenidos a este video. Hoy queremos hablarles de un tema muy interesante para nuestras clases de español, el poder del sufijo aso. Hola Camilo, sí, te tengo una pregunta sobre este tema. ¿Tus estudiantes entienden la diferencia entre gol y golazo? Uf, creo que es un tema un poco difícil para ellos. Y ahí es donde uno se da cuenta de que no basta con enseñar vocabulario básico, ¿no crees? Exacto, porque un gol puede ser bueno, pero un golazo es otra historia. Total. En este caso la palabra golazo tiene emoción, tiene mucha intensidad y se siente bastante esa intensidad, ¿no? Y todo gracias a ese sufijo aso. Y es que esta terminación está en todas partes, en los titulares, en las conversaciones, en las redes sociales. Sí, Camilo, y lo interesante es que no solo cambia la palabra, sino que cambia el significado y la carga emocional. Ahí entra la competencia léxica, porque no solo es saber palabras, sino entender cómo funcionan, cómo se forman y cuándo usarlas. Y lo curioso es que en L muchas veces dejamos de lado la enseñanza de la formación de palabras a partir de otras, al añadir prefijos o sufijos. Y esto no lo hacemos porque pensamos que no es muy rentable, pero en realidad los expertos afirman que de hecho sí lo es. También es importante recordar que el prefijo va al inicio de la palabra y el sufijo se añade al final. Así es. Y cuando trabajamos con prefijos o sufijos, los estudiantes empiezan a reconocer patrones. Y no solo pueden reconocerlos, sino que también comienzan a entender palabras nuevas, a relacionar estas palabras con otras que ya conocen y a usarlas con más confianza. Todos estos son los beneficios de enseñar este tema. Eso quiere decir también que los estudiantes dejan de memorizar y empiezan a crear con las palabras. Ahora bien, hablemos de significados, porque aso no tiene solo un significado, ¿verdad? Exacto. Puede indicar intensidad en palabras como calorazo, es decir, que hace mucho calor, o solazo, que significa que hay un sol muy fuerte. Pero este valor de intensidad también puede ser positivo, por ejemplo, cuando decimos golazo, para decir un gol espectacular o partidazo, para hablar de un partido increíble, y en palabras como amigazo, jefazo o tipazo, que también se usa, pero en este caso para resaltar algo bueno en la personalidad de las personas. Y a veces puede tener un valor más brusco o negativo. Por ejemplo, la expresión dar un portazo, que significa cerrar la puerta muy fuerte, o cabezazo, es decir, golpear algo con la cabeza. También codazo, que significa dar un golpe con el codo, o rodillazo, que significa dar un golpe con la rodilla. En este caso, el sufijo aso se usa especialmente con algunas partes del cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre cómo enseñar este sufijo en clase. Lo primero es tener en cuenta que en niveles iniciales usamos palabras más transparentes, es decir, que mantienen el significado de la raíz. Por ejemplo, la palabra cabeza que cambia a cabezazo. Sí, y ya en niveles intermedios podemos enseñar palabras menos transparentes, es decir, cuando el significado no es tan literal, como en manazo, que viene de mano, pero significa golpe.
Y en niveles más avanzados ya trabajamos expresiones como puñetazo, lengüetazo o dar un vistazo. Ahí es donde realmente empieza la creatividad del estudiante. Bueno, Camilo, ¿y qué te parece si ahora hablamos de algunas actividades que podemos hacer en clase? Claro que sí, estas actividades pueden ser muy variadas. Podemos tener actividades como relacionar imágenes con palabras, identificar la base o el sufijo de las palabras. Cuando mencionamos la base, en este caso, estamos hablando de la raíz de la palabra. También otra actividad puede ser crear palabras nuevas y también una última actividad puede ser interpretar palabras según el contexto. Sí, y otra que funciona muy bien es buscar la palabra intrusa, donde los estudiantes identifican qué palabra no corresponde a una categoría o a una oración. Además, para estas actividades siempre podemos usar materiales auténticos, como los periódicos o las revistas deportivas. Sí, y todos estos recursos son muy útiles. Y así palabras como golazo, balonazo, amigazo o cabezazo se quedan grabadas en la mente de los estudiantes, porque son palabras con fuerza, con mucho impacto y que hacen que el idioma cobre vida en la clase. Así es, Camilo. Bueno, profe, podemos concluir esta conversación diciendo que enseñar la formación de palabras nos ayuda a ampliar el vocabulario y a comprender mejor el valor pragmático del español. Y profe, también después de esta reflexión queremos hacerte una pregunta. ¿Estás listo para usar el sufijo aso en tu próxima clase de L? Cuéntanos en los comentarios. Somos Lenguas Club. Adiós. Adiós.